el crimen organizado. De entrada, ¿qué te parece? ¿Qué tan pronto actuaron las autoridades, Lucía, si consideramos que estos señalamientos ya tenían meses de haberse hecho públicos y apenas esta semana es cuando se le detiene? Pues sí, mucho que decir, tal y como tú lo comentas, ¿no? Irregularidades que ya pues de alguna manera se habían denunciado, incluso se habían dado a conocer a través de medios de comunicación, pero viéndolo desde este punto del análisis, pues mucho más crítico, sí, la detención del presidente municipal de Tequila, junto con funcionarios estratégicos de su administración, sí permite de alguna manera pues analizar de manera muy particular estos riesgos de convergencia entre el poder político local, pero también la red de corrupción administrativa que pudo crear y la criminalidad organizada, ¿no? Y este análisis sí adquiere mayor profundidad, José, al considerar que la acción pues fue un resultado de un operativo federal, que el funcionario pertenece al mismo partido pues que se gobierna a nivel federal, y que tal como lo comentas existieron denuncias previas que de momento no derivaron en una intervención inmediata, y a esto se suma pues un elemento especialmente sensible, que es el presunto vínculo del alcalde con un cártel del crimen organizado, y esto pues eleva el caso del plano de la corrupción administrativa a la de captura criminal del gobierno local. Entonces, desde una perspectiva pues tanto del Estado como de la gobernanza, pues esta presunta vinculación entre autoridades municipales y organizaciones criminales pues no debe entenderse únicamente como una, digamos, una relación directa de subordinación, sino más bien como una relación funcional. Hay que decir que en territorios estratégicos como Tequila, con un alto valor turístico, simbólico y también económico, pues el crimen organizado pues no requiere necesariamente ejercer, digamos, un control visible mediante la violencia extrema. Más bien le resulta al crimen organizado más eficiente incidir en decisiones administrativas, garantizar incluso impunidad y facilitar estos esquemas de extracción de rentas ilegales a través de los gobiernos pues formalmente constituidos, como es el caso del presidente municipal de Tequila, que dentro de algunos de los delitos que se le imputan pues es precisamente el tema de extorsión, ¿no? Entonces, en este sentido hay que decir que en el marco de la administración municipal, según las investigaciones en curso, obviamente, con la información, la poca que tenemos, pues era participación en determinados delitos se cometían a través de una red de corrupción interna, ¿no? Integrada pues por funcionarios, ya lo decíamos, claves en áreas administrativas y de control. Y este tipo de redes, José, pues no actúa de manera caótica, sino digamos bajo una lógica muy organizacional, utilizando facultades legales para fines ilícitos, instrumentando incluso normas administrativas para presionar actores económicos, pero también para coordinar de manera interna y asegurar silencio, lealtad y reparto de beneficios. Entonces, viéndolo desde el punto de vista de la corrupción sistémica, pues esto sí implica que el delito pues no es un acto aislado, sino más bien una práctica que se volvió institucionalizada dentro del gobierno de Tequila, José. Una práctica institucionalizada dentro del gobierno de Tequila. Comenta, el municipio de Tequila, sin ser del área metropolitana de Guadalajara, pues es uno de los más visibles, ya lo mencionaba usted, por ser pueblo mágico, por tener, digamos, características como destino turístico, por la misma palabra tequila relacionada con la bebida, digamos, pero ¿qué tan frecuente es que en otros municipios del estado ocurra esta pues relación ya institucional entre crimen organizado y gobiernos municipales? Pues es ya muy recurrente y es sistemática, porque estudios que se han realizado con metodologías rigurosas ya refieren que el 77% del territorio del país está cooptado por el crimen organizado, pensando sobre todo en las zonas del interior de las entidades federativas. Entonces, pues no podríamos de ninguna manera pues negar, ¿no?, que el crimen organizado hoy se encuentra ya
dentro, pues incluso de las administraciones municipales y locales, ¿no? Porque mira, también el gobierno municipal deja de ser únicamente corrupto y pasa a ser potencialmente funcional para el crimen organizado. Esto ya sea facilitando extorsiones o garantizando el control territorial indirecto o incluso neutralizando la acción de autoridades locales. Ustedes recordarán que dentro de las detenciones pues fue al comisario de seguridad de Tequila, ¿no? Entonces, en estos casos, José, la frontera entre la legalidad e ilegalidad pues se vuelve muy difusa. El Estado de alguna manera pierde su capacidad básica pues de regulación y de protección a la ciudadanía. En este contexto pues explica en parte por qué la intervención tuvo que ser federal, y a esto me refiero cuando un gobierno local se encuentra presuntamente inserto en una red de corrupción, además con posibles vínculos criminales, pues las autoridades municipales y estatales enfrentarían de alguna manera pues serios límites para actuar, ¿no? Riesgos de colusión, filtración de información o incluso represalias. Entonces la federación aparece pues como un actor de ruptura, de alguna manera capaz de desarticular o al menos parcialmente, pues estructuras que ya no pueden ser investigadas dentro del propio territorio, ¿no? Entonces, pues sí resulta indispensable de alguna manera reflexionar sobre por qué aún existiendo denuncias previas dirigidas al ámbito federal, pues no se produjo en su momento una intervención temprana. Y yo daría varios enfoques, José. El primero es que desde un enfoque institucional, pues esta omisión no necesariamente puede explicarse, o más bien puede explicarse por diversos factores, ¿no? Uno de ellos es que pues hay una tendencia estructural a subestimar los conflictos locales, ¿no? O sea, hasta que no alcanzan un nivel de crisis, que fue el caso de Tequila, ¿no? Entonces esta dinámica revela pues una debilidad persistente en el Estado y esta incapacidad de actuar pues preventivamente frente a señales claras de un deterioro institucional. Hay que comentar que el impacto de este entramado que se dio en Tequila sí es profundo y multidimensional para la ciudadanía. En primer lugar, porque hay una afectación directa a su seguridad, claro. No necesariamente medida solo en índices de violencia, sino en normalización del miedo, la extorsión y la arbitrariedad administrativa. Y en segundo lugar, porque erosiona la confianza pública en los ciudadanos, pues que perciben que las autoridades encargadas de protegerlos pues forman parte del problema. Entonces es sumamente complejo el contexto que tenía Tequila, pero que ahora tiene de manera momentánea. También hay que señalar, Lucía Almaraz, especialista en transparencia y académica de la UNIVA, que había policías municipales que estaban en activo pese a no haber aprobado sus exámenes de control y confianza, estos exámenes que justo buscan detectar posibles vínculos con el crimen, datos que no se sostienen, quizás enriquecimiento ilícito y demás. En ese sentido, pues, ¿qué está pasando con estos mecanismos ya existentes que en teoría son para prevenir la corrupción, prevenir delitos al interior de administraciones y pues que por lo menos en este caso pareciera no fueron efectivos? Sí, hay una debilidad de los filtros tanto de probidad como de honradez, ¿no? Hay que decir que desde hace mucho tiempo, pues estos exámenes de control de confianza, pues simple y sencillamente no han sido una garantía. Es decir, se cuenta incluso en otras corporaciones o en esa misma corporación en Tequila con elementos que sí han aprobado los controles de confianza, pero que finalmente sí tienen pues vínculos con el crimen organizado, ¿no? Entonces no han sido una garantía, resultan ya incluso de manera obsoleta. Recordemos que se realizan con periodos muy largos, entonces pues finalmente me parece que este no ha sido un mecanismo que haya sido eficiente o eficaz para evitar que la policía pues se ha involucrado, ¿no?, en temas de corrupción o en temas de participación de delitos, o incluso que formen parte de la delincuencia organizada, ¿no? Eso por hablar de los mecanismos particularmente de las y los policías, pero si también nos vamos a pues esto a poner en evidencia, ¿no?, cuando los partidos políticos también digamos no realizan eso con sus candidaturas y que además llegan al poder, como fue el caso de Tequila y otros casos más que tenemos por ahí, sin más el tema de Teuchitlán también, que el presidente municipal se encuentra preso.
Los partidos políticos hoy frente a esto pues están priorizando la competitividad electoral sobre la integridad de los perfiles. Entonces, pues esto, José, abre la puerta a la cooptación criminal del poder público, y en este sentido, pues la detención no es solo la caída de un funcionario, sino pues el síntoma de un sistema político permisivo que tolera riesgos éticos hasta que se convierten en crisis como la que hoy se vive en Tequila y en otros municipios del interior del estado. Digamos que si pudiéramos hacer una conclusión, José, sí, el caso de Tequila pues ilustra la combinación entre corrupción administrativa, presuntos vínculos con el crimen organizado, pero también omisiones institucionales pues que generan un daño profundo al Estado de Derecho y a la vida cotidiana de la ciudadanía. Me parece entonces que la respuesta federal y la ausencia de protección partidistas sí son relevantes, pero insuficientes si no se acompañan de reformas estructurales orientadas a la prevención, a la selección ética de candidaturas, al fortalecimiento real de los gobiernos locales, y pues sin ello la intervención pues seguirá siendo reactiva y los territorios pues van a continuar siendo vulnerables ante la captura criminal, José. Así es. Se me acaba el tiempo, Lucía Almaraz. Nada más quisiera saber, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo hoy en la mañanera, habló de este tema y señaló que la intervención fue gracias a la denuncia ciudadana. En ese sentido, pues, ¿qué papel juega la gente misma de Tequila, la ciudadanía de Jalisco, frente a este tipo de gobiernos aparentemente coludidos con el crimen organizado? Pues justo es ahí donde los ojos ciudadanos se convierten en el pilar fundamental de la denuncia, ¿no? Afortunadamente, pues hubo personas que, aunque en este momento no encuentran a nivel Estado, a nivel Jalisco, pero tampoco a nivel México, incentivos para denunciar, pues mira, hubo personas que se atrevieron a hacerlo, y eso es de reconocerse, ¿no? Y ante eso un poco lo que yo decía, que decir que se recibieron denuncias desde hace tiempo, tanto que ella recibió, pero que además funcionarios del Poder Ejecutivo Federal, me parece, te digo, que pues hay varios argumentos para que no se hubieran atendido con la rapidez que se requería, ¿no? Claro. La falta de una denuncia que fuera por escrito, el tema de un proceso penal, o sea, varios argumentos, ¿no? Pero ante ello me parece sumamente importante, insisto, que la ciudadanía hoy realice este tipo de denuncias, y esto es lo que nos corresponde hacer desde nuestras propias trincheras, José. Muy bien, pues muchísimas gracias por estos minutos, por sus palabras, doctora Lucía Almaraz Cáceres, especialista en transparencia y académica de la UNIVA. Le agradezco, que tenga muy buena tarde. La agradecida soy yo, que tengan un excelente día, gracias. Hasta luego, ahí está, le comentaba, ella escribe aquí en NTR, tiene su columna de facto todos los martes, por si quisiera leer más sobre sus opiniones. Vamos a una pausa, es la 1:45 p.m. y ya regresamos.